Hola, 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 ¿cómo están todos detrás de esas pantallotas? Mi nombre es Alioska y te doy la bienvenida a este canal. Si tú eres nuevo o nueva y has llegado hasta este video, muchísimas gracias de verdad de antemano. Te invito cordialmente a que te suscribas, es gratis y lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito a donde dice suscribirse, dale un clic y activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya esté aquí listo en el canal con mucho cariño para todos ustedes. Y si tú ya formas parte de esta gran comunidad, de esta gran familia de Alioska, de verdad te lo agradezco de aquí, de mi corazón, de verdad, muy sinceramente. Y también quiero decirte que si al final de este video te ha gustado este mismo, no olvides regalarme un like, de esa manera saber que el contenido les está gustando y está llegando a cada uno de ustedes. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy. Comencemos. Ok, pues mis chicos, como ya lo habrán podido leer aquí abajito en el título de el videito del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de una infusión que yo he creado aquí en casita. Ok, pues mis chicos y chicas, yo les quiero decir que yo llegué a realmente a esta receta porque últimamente yo he estado buscando alguna receta, algún producto, algo natural aquí hecho en casa que me promueva al flujo sanguíneo, a mi cuero cabelludo. Yo de verdad que esto lo he tenido aquí entre ceja y ceja, o sea, he estado buscando hasta que llegué hasta este ingrediente que es el ingrediente, digamos, principal, uno de los principales en esta infusión que voy a hacer el día de hoy para ustedes. Y pues antes de empezar a decirte los ingredientes, quiero decirte que pues sí, es para eso. Esto es para el crecimiento del cabello. Y aparte de eso, los otros ingredientes que voy a utilizar, que solamente son dos más, ¿sí? Que son dos más, te van a ayudar mucho con lo que es el brillo y que tu cabello también se mantenga, digamos, que con estilo, que sea más manejable. Pero el punto principal de esta infusión va a ser para el crecimiento del cabello. Este es un tratamiento, una infusión que a mí me ha estado funcionando. Yo quiero recalcar que mi cabello es liso y es ni delgado ni grueso, ¿ok? Pero estoy más que segura que si tú tienes el cabello ondulado, también te puede servir de igual manera, ya que los ingredientes, como te digo, son naturales y no es nada como que estricto, como que tienes que tener este tipo de cabello para utilizarlo o este no. Entonces yo te invito a que lo trates. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con los ingredientes. También quiero decirte que en cada ingrediente te voy a estar diciendo un poquito para qué sirve para tu cabello y de esta manera más o menos te vas a dar una mejor idea de cada uno de ellos. Así que comencemos. Pues obviamente vamos a estar utilizando lo que es el clavo de olor para esta infusión. El clavo de olor, yo sé que en algunos países es conocido también como el clavo dulce. Obviamente yo en la preparación, y aquí te voy a dejar una imagen de lo que es el clavo de olor para que te des una mejor imagen si tú nunca lo has usado, nunca lo has, pero estoy más que segura que sí, ya que el clavo de olor también lo utilizamos para muchas de nuestras comidas. Aquí te voy a estar leyendo con mi notita, para no olvidarme ningún detalle especial. El clavo de olor ayuda a estimular el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, lo que significa que el oxígeno y nutrientes llegan a los fóculos pilosos y lo que es ideal para mantener el cabello grueso y largo. Contiene vitaminas A, C y K. También contiene lo que es calcio, hierro y sodio. También ayuda mucho con lo que es para que el cabello sea sedoso y tenga mucho brillo. Y también quiero decir que lo que hace mucho el clavo de olor es que limpia el cuero cabelludo. O sea, tiene la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento capilar de nuestro cabello. ¡Wow! El otro ingrediente que vamos a estar utilizando también va a ser el romero. Yo sé, chicos y chicas, que a veces me preguntan, ¿Alioska, se puede utilizar romero seco? ¿Tiene que ser romero fresco? ¿Cuál de los dos? Chicos y chicos, lo que ustedes puedan conseguir. En este caso yo voy a estar utilizando romero seco, ya que yo lo utilizo mucho para mis comidas. Pueden utilizarlo de cualquier manera, funciona muy bien. El romero contiene vitaminas A, B2, B6 y C. Lo que hace el romero es que dilata los vasos sanguíneos y permite que estos se nutran correctamente.
Ya como ustedes saben, mis chicos, yo el romero lo he utilizado desde hace muchísimo tiempo atrás. Me encanta. También he escuchado mucho que me han dicho que, Alioska, si el romero tiende a oscurecer el cabello. Sí, digamos que sí. Por eso que, bueno, yo no quiero ir muy estricta en esto, porque ahorita, como les digo, yo estoy en esto de lo que es promover la circulación, ¿no?, sanguínea en mi cuero cabelludo, porque la necesito. Por eso que no estoy tan estricta, ya que ustedes me ven que yo tengo el cabello rubio, pero a la vez mi cabello rubio no está ahorita desde la raíz, ya que yo no me he retocado. Ustedes ya ven que mi raíz está por aquí, por mis ojos. Pero llegado el momento que yo ya un día de estos voy a seguirlo usando de igual manera. Vamos a ver cómo me va. Yo he visto que sí, un poquito, digamos. Y más es notorio cuando tienes el cabello claro. Pero si tienes el cabello oscuro, o sea, sin miedo. Y si tienes el cabello claro, pintado, o sea, ¿cómo le explico, chicas y chicos? No es algo que tú te lo echas y ya te va a poner un manchón aquí en las raíces de cabello oscuro. No, no, no. O sea, eso es a la larga. O sea, eso va a durar por lo menos unos 3, 4, 5, 6 meses usándolo constantemente, que tú puedas hacer que notes que tinta un poquito tu cabello. Por eso que el romero también es muy bueno para cubrir las canas. Pero bueno, ese no es el tema. Romero. Romero es el otro ingrediente importante, así que vamos con el otro. Vamos a estar utilizando también lo que es la canela. Si me preguntan, Alioska, ¿tiene que ser canela en ramitas o puede ser canela en polvo? Nuevamente les voy a decir, mis chicos, que puede ser el que ustedes tengan en casa. Si ustedes tienen palitos, van a estar utilizando el palito, pero lo van a quebrar solamente, o sea, lo van a partir nada más. Y si tienen lo que es en polvo, ya les voy a enseñar porque yo voy a estar utilizando polvo el día de hoy. Recuérdense que la canela contiene vitaminas, hierro y potasio. La canela fortalece los bulbos de cabello, que previene la caída del cabello y lo que crea la caspa. Y también lo que hace la canela es que ayuda al crecimiento y dar el brillo extremo al cabello. Así que pues dicho esto, chicos y chicas, estos son los ingredientes, ¿sí? Nada más estos son los ingredientes. Así que pues dicho esto, vamos a ir con la preparación allí afuera del laboratorio, y les voy a enseñar paso a paso. Les he dicho ahorita lo que son los ingredientes. Allá afuera voy a estar enseñándoles nuevamente los ingredientes, valga la redundancia, y les voy a estar diciendo la medida y la cantidad de cada uno de ellos. Después de eso vamos a regresar aquí a la parte final de la conclusión, donde les voy a estar dando detalles de cómo aplicarlo, cada cuánto aplicarlo, cuánto sirve, o sea, cuánto es el periodo de duración de esta infusión. Así que pues dicho esto, vámonos ya con la preparación. Ok, pues mis chicos, ya estamos aquí con la parte de la preparación. Por ejemplo, aquí ya ven lo que es los clavos de olor. Ahí están, estos son. Sé que en otros países los conocen como clavo dulce, pero yo los conozco como clavo de olor. También vamos a estar utilizando lo que es el romero, como te expliqué previamente. Este es romero seco. Y también vamos a estar utilizando lo que es la canela. La canela, como te dije anteriormente, puede ser utilizada en los palitos de canela o puede ser utilizado también en polvo. Yo en esta ocasión tengo lo que es el polvo, así que esta voy a estar utilizando. También, como te dije, vamos a estar utilizando una taza de agua hervida y vamos a necesitar un dispensador como como el que tú tengas, para poder poner la solución aquí adentro. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar ya mismo. Ok, lo primero que vamos a empezar haciendo, vamos a hacer que vamos a calentar el agua. El agua tiene que estar caliente. Vamos a darle unos minutos. Pues mis chicos, ya estoy aquí de regreso. Ya como ven, el agua está hirviendo, así que voy a utilizar una taza en vez de la tacita esta que utilicé para echar con el agua fría. Ustedes saben que está caliente. Vamos a echar el agua caliente. Ahí está.
Ok, una vez lo tengamos ya aquí, vamos a proceder y vamos a echarle los clavitos de olor. Yo voy a estar echando una cucharada sopera de clavo de olor. Miren, ahí está la cucharada sopera. Ahora lo que voy a estar echando va a ser 2 cucharadas de romero. Este es romero seco, pero recuerden que también puede ser romero fresco. Lo que vamos a hacer ahora va a ser que vamos a moverlo. Va cambiando lo que es el color. Ok, lo que voy a estar haciendo ahora es que voy a estar agregando la canela en polvo. Aquí la ven. Vamos a estar agregando una cucharada sopera. Que esta vamos a echarla. Si ustedes tienen lo que es las ramitas de canela, pueden echarle de 1 a 2. Ok chicos, lo que vamos a proceder a hacer ahora es que vamos a esperar unos minutitos a que esto asiente un poquito y ustedes saben, bote los nutrientes en lo que es el líquido, la infusión. Ok chicos, aquí está. Si me preguntan, Alioska, ¿y las cositas de romero se van a quedar en mi cabello? No, de todas maneras, si a ustedes les molesta, chicos y chicas, pueden colarlo. Ok, pues mis chicos, ya estamos aquí de regreso. Ustedes ya vieron la preparación, vieron que fue sumamente fácil de prepararla, los ingredientes, muy pocos ingredientes que probablemente tú ya lo tengas ahí en tu casita en este momento. De verdad que si tú tienes la oportunidad de hacerlo, prepararlo, te lo súper mega recomiendo. Como te digo, son productos naturales, aquí no hay químico, no hay nada de que, ay no, tal vez esto me cae mal, ay no, tal vez por eso, no, háganlo, se los recomiendo. No se van a arrepentir. Esto yo lo utilizo antes de que me vaya a lavar el cabello, o sea, obviamente con el cabello sucio. Bueno, ni tan sucio porque yo me lo estoy lavando, pero lo lavo hoy, mañana no, pasado sí, o sea, dejando un día, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo me lo utilizo. Yo me enfoco en lo que son las raíces, en las raíces, o sea, así, y luego abro y luego otra vez, pero también lo que queda, lo restante, me lo utilizo en todo el cabello y voy hasta las puntas del cabello. Sí, yo me empapo todo. Luego lo que hago es que me quedo un ratito con él, más o menos como 45 o 1 hora. Porque a veces de verdad no estoy contando exacto los minutos que lo tengo, pero más o menos por ahí como 1 hora. Me lo pongo en una bolsita plástica para, ya saben, concentrar el calor en el cabello y que así tenga una mejor absorción en tu cabello. Y ya, luego de eso entro a la ducha, procedo a quitármelo y ahí pasas con tu proceso normal de lavado de cabello. Y si tú eres una de las personas que, digamos, que se lavan el cabello todos los días, sí, lo puedes usar todos los días si tú quieres también. Yo me lo he hecho dejando un día, como les digo, y también estoy tratando otras cosas, así que a veces como que me salto una lavada y no me lo he hecho porque también trato otros productos aquí en casita para enseñárselos y a mostrárselos a ustedes. Si tú tienes alguna pregunta, sugerencia o algo que no ha quedado claro aquí en la parte del video completo, déjame saberlo aquí en la cajita de comentarios. Yo podré responderte a la brevedad posible. Si tú tienes también alguna sugerencia o de repente alguna otra infusión que tú has tratado en casita y te ha funcionado,
Déjame saberlo también. Si tú quisieras, de repente, tienes alguna idea de algo, algún otro ingrediente que yo podría utilizar, tal vez. Me encanta siempre, ¿saben? Recibir ideas, porque a veces yo también me quedo como que, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué le pongo? ¿Con qué podría funcionar? Entonces, sí, chicas, ustedes también están pasando por esto de lo que es el crecimiento rápido del cabello, déjenme saberlo. Yo estoy abierta a todas las opiniones y comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Así que pues nada, mis chicos y chicas, ya yo con esta infusión mágica, huele muy rico, muy rico. Me despido de este video. Espero te haya gustado. Si es así, por favor, no olvides regalarme un like. De esa manera sabré que el contenido te está gustando y está llegando a cada uno de ustedes detrás de esas pantallotas. Nos veremos en un próximo día, muy próximamente. Cuídense mucho. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Bendiciones y será hasta un próximo video con su amiga Alioska. Hasta la próxima. Bye bye.